Mucha atención, colombianos, porque hay revuelo político en Colombia. Toda la oposición se va contra Gustavo Petro, y es que resulta que el dueño de la red social Twitter, Elon Musk, reveló información confidencial o privada, por así decirlo, donde se demuestra que desde Rusia apoyaron la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de esta misma red, con cuentas falsas o bots, como se le denominan o conocen muchos, para apoyar a Gustavo Petro contra los contrincantes Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y los demás candidatos presidenciales de entonces que estaban en contra de Gustavo Petro o compitiendo contra Gustavo Petro. Y es que la oposición ahora salió a decir que estos son pruebas suficientes para demostrar de que Gustavo Petro es un presidente ilegítimo, de que Gustavo Petro tiene que ser investigado por la justicia colombiana y por la justicia de los Estados Unidos, porque con esto se demuestra de que Gustavo Petro se robó las elecciones, de que Gustavo Petro llegó al poder gracias a los rusos y entre otras muchas cosas más. Y la verdad que esto es lo más ilógico que he podido escuchar de la oposición hoy en día. Independientemente si Gustavo Petro recibió apoyo de cuentas falsas por parte de Rusia o desde Rusia, déjeme decirle que donde nos pusiéramos a investigar o a investigar la justicia, se darían de cuenta que no solamente Gustavo Petro recibió este tipo de ayudas, sino que Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, quienes fueron los que compitieron más contra Gustavo Petro, también tuvieron muchas cuentas falsas donde apoyaban sus campañas. Por otra parte, entonces, ¿cómo se les ocurre en la cabeza salir a decir de que Petro se robó las elecciones y es un presidente legítimo cuando más de 11 millones de colombianos salieron a votar por Gustavo Petro, y por eso es que Gustavo Petro hoy en día es presidente? ¿O me van a decir entonces que todos los indígenas que se transportaron por muchos ríos en Colombia de las partes más lejanas para llegar a votar a las urnas por Gustavo Petro eran bots? ¿O que los más de 11 millones de cédulas que votaron por Gustavo Petro eran también cuentas bots? La verdad que es lo más ilógico que he escuchado hoy en día, que vengan a salir esto a decir muchos expresidentes y senadores de que Petro es un presidente legítimo y de que gracias a Estados Unidos y a Twitter hoy se conoce que la democracia en Colombia se la robó Gustavo Petro y que por eso es que hoy en día es presidente, cuando esto es lo más ridículo que han podido salir a decir, y ni siquiera piensan para salir a decir las cosas, sino que se les ocurre lo primero que se les viene a la cabeza, o ni siquiera a la cabeza, lo primero que les sale de la boca. Y la verdad que esto es pasar pena.